Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News. Iniciamos nuestra gira informativa por Argelia, donde el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, ha recibido esta mañana a su homóloga de la República de la India, Draupadi, a quien reservó una acogida oficial, ello en la sede de la Presidencia de la República. Ahí en la sede de la Presidencia, el presidente argelino se entrevistó a solas con la presidenta india, quien efectúa una visita de Estado de 4 días de duración a Argelia. Entrevistas ampliadas posteriormente a las delegaciones de ambos países. Tras las conversaciones, ambos presidentes animaron una rueda de prensa conjunta durante la cual abordaron numerosas cuestiones, de ellas la cuestión palestina, en particular la agresión contra la Franja de Gaza y el sur del Líbano, con sus peligrosas repercusiones en la región y en el mundo. A respecto a Argelia y la India, reafirmaron el derecho del pueblo palestino a establecer su Estado independiente en las fronteras de 1967. تطرقنا إلى ملفات عديدة، منها ملف الشرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته، لا سيما الاعتداء على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان ومن جرى عن ذلك من تبعات إنسانية كارثية وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم. وبهذا الخصوص اتفقنا على تكثيف التنسيق والتشاور وجددنا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود جوان 67. El presidente argelino y su homóloga india abordaron otra cuestión, la cuestión del Sáhara Occidental, reafirmando su adhesión al plan de la ONU y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. El presidente argelino subrayó la voluntad de ambos países de proseguir sus esfuerzos en favor de la paz y la seguridad para hacer frente a los retos políticos y de seguridad a los que se enfrentan los países de la región. فيما يخص منطقتنا اتفقنا على أن نتابع معا مخرجات مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء الغربية، وأبدينا حرصنا على مواصلة دعم جهود السلم والأمن والتنمية في المنطقة لمساعدة الدول المعنية على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والبيئية التي تواجهها. En cuanto a la crisis ucraniana, el presidente argelino subrayó que Argel y Nueva Delhi insistieron en la necesidad de aplicar el derecho internacional, conviniendo, por otra parte, proseguir los esfuerzos para garantizar la paz y la estabilidad en las distintas regiones del mundo. وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا كذلك أكدنا على أهمية الاحتكام إلى القانون الدولي، وفي كل من هذه الملفات سجلنا تطابقا في وجهات النظر واتفقنا على مواصلة الجهود المشتركة للمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار سواء في هذه المنطقة أو في مختلف مناطق العالم التي تشهد أزمات تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
Siempre durante la rueda de prensa que animó conjuntamente con la presidenta india, el presidente Tebboune saludó las relaciones históricas entre Argelia y la India y las contribuciones de Nueva Delhi en apoyo de Argelia, subrayando la necesidad de restablecer las consultas entre ambos países en el marco del movimiento de países no alineados, siendo miembros activos del bloque. لقد أسعدني لقاءكم وتذكرنا معا التاريخ المشترك ومساندة ومساعدة دولة الهند آنذاك في الحصول على العضوية في مؤتمر بوندونغ عدم الانحياز في 1955. كما شكرت لفخامة الرئيسة ولن نقف عن شكر الهند لما سمحت لنا به في 1959 لفتح مكتب في نيودلهي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية آنذاك. كذلك من ربما الاستثنائيات الدبلوماسية في العالم، جمهورية الهند أقامت علاقات دبلوماسية مع الجزائر قبل إعلان استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962. ولا يخفى على أحد أن ربما مررنا بمرحلة فتور، ولكن سنسترجع تشاور مثل ما كان بيننا كدولتين فاعلتين في حركة عدم الانحياز. En el plano económico, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune reveló que Argelia y la India han acordado fomentar la inversión y el comercio entre ambos países, activando al mismo tiempo mecanismos conjuntos de cooperación. اتفقنا على ترقية على المستوى الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، وفي هذا السياق سيتم في أقرب وقت البدء في التحضير لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة المشتركة للتعاون وآلية تشاور سياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة. الشراكة الثنائية طبعا، لا سيما من خلال لقاء رجال الأعمال من البلدين وتعزيز أطر التعاون بإثراء الإطار القانوني والتنسيق والتشاور. Por su parte, la presidenta india Draupadi Murmu, quien se expresó en la rueda de prensa conjunta celebrada tras el encuentro con el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, reiteró el apoyo de su país a Argelia, reafirmando el compromiso de Nueva Delhi de llevar las relaciones bilaterales al más alto nivel, ello mediante la inversión. Hemos mantenido hoy muy amplias conversaciones con el presidente Tebboune, a quien expresé el continuo apoyo de la India a Argelia y su compromiso de elevar nuestras relaciones a un nivel muy alto, haciendo hincapié en la inversión. Aprovecho también esta ocasión para expresar el compromiso de mi país por África. El foro de empresarios previsto para hoy constituirá una ocasión de hacer un balance de nuestros proyectos y de identificar varias iniciativas para dar un nuevo impulso a nuestra cooperación económica y comercial. Justamente para dar un nuevo impulso a la cooperación económica entre Argelia y la India, identificar las oportunidades, arrancaron esta tarde en Argel las labores del Foro Económico Argelino, indicó con la participación de más de 500 inversores y operadores económicos de diversos sectores. Este encuentro económico, el primero de este tipo entre ambos países, se celebra bajo el patrocinio de la presidenta de la India, Draupadi Murmu, y el ministro argelino de
comercio y promoción de las exportaciones Tayyip Zeitouni. En Argelia siempre, pero en otro orden de cosas. Las empresas argelinas Sonatrach y Sonalgas, la alemana VNG, las italianas Snam, ese corredor y la austriaca Verbund Freien Hydrogen firmaron un memorando de acuerdo sobre la realización conjunta de los estudios necesarios para la realización del corredor sur de hidrógeno. En su intervención en la inauguración de la 12ª edición de la exposición y conferencia sobre energía e hidrógeno en África y el Mediterráneo, NAPEC 2024, celebrada en Orán, oeste de Argelia, el ministro argelino de Energía y Minas, Mohamed Arqab, ha confirmado que Argelia aspira a suministrar a Europa 4 millones de toneladas anuales de hidrógeno verde a través del proyecto del Corredor Meridional del Hidrógeno. Hoy vamos a firmar varios memorandos de acuerdo importantes, a raíz de los cuales se realizarán los estudios de viabilidad del proyecto de gasoducto de hidrógeno Corredor Sud H2 que unirá Argelia con Europa a través de Túnez para llegar luego a Alemania, Italia y Austria. El memorando prevé la realización de estudios de viabilidad conjuntos con vistas a la realización de un proyecto integrado que abarque toda la cadena de valor del hidrógeno verde. Sonatrach, en colaboración con las empresas Snam, Verbund, SEA Corredor y VNG, mediante la creación del Corredor Sur para el transporte del hidrógeno verde, obra por abastecer el mercado europeo de hidrógeno verde y transportar a medio y largo plazo unos 4 millones de toneladas de hidrógeno verde al año. Siempre en el ámbito energético, el grupo argelino Sonatrach y la española Cepsa firmaron un memorando de entendimiento para desarrollar un proyecto integrado de producción de hidrógeno verde en Argelia, con el objetivo de abastecer de este recurso al mercado europeo. El memorando prevé la puesta en marcha del proyecto en 2 fases, la primera para evaluar la viabilidad y las oportunidades, y la segunda para desarrollar el proyecto, que incluye, entre otras etapas, el establecimiento de una planta de producción de hidrógeno por electrólisis, así como plantas de energía solar y eólica para abastecer a los comercios eléctricos con energía renovable. El primer responsable del sector energético en Argelia aprovechó la celebración de la NAPEC 2024 para anunciar la organización de una conferencia internacional sobre hidrógeno verde en abril del 2025, que constituirá, sin lugar a dudas, una oportunidad para presentar los últimos avances tecnológicos y económicos en el campo del hidrógeno a nivel regional e internacional. Aprovechamos esta oportunidad para anunciar la organización de una conferencia internacional sobre el hidrógeno verde que acogerá Argelia el próximo mes de abril de 2025, conferencia que constituirá una oportunidad para presentar los últimos avances tecnológicos y económicos en el campo del hidrógeno, tanto a nivel local como internacional. Y antes de cerrar este capítulo, les informamos que las exportaciones del gas natural licuado de Argelia alcanzaron en septiembre pasado su nivel más alto desde principios de año, tras llegar a 1,170 millones de toneladas. Turquía sigue siendo el mayor importador del gas natural licuado argelino, mientras que los países europeos representaron la mayor parte de las exportaciones argelinas de este combustible azul, ya que el país sigue desempeñando un papel destacado en la satisfacción de las necesidades del mercado europeo. En Palestina ahora las fuerzas sionistas continúan cometiendo horribles masacres, bombardeando varias partes norteñas, sureñas y centrales de Gaza, señaladamente en el campo de refugiados de Al-Nusayrat, Jabalía y Deir el-Balah, dejando decenas de mártires y cientos de heridos, lo que eleva el balance en las últimas 24 horas al menos 62 mártires y 220 heridos, según dio a conocer el Ministerio Palestino de Sanidad en Gaza. La misma fuente reveló hoy que el balance de la agresión sionista en curso contra la franja de Gaza ha ascendido a 42.289 mártires y 98.684 heridos desde el 7 de octubre del año pasado.
Frente a estos continuos y brutales ataques, sobre todo contra las instalaciones sanitarias, el Ministerio de Sanidad de Gaza condenó el ataque directo contra el patio del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa por parte de la ocupación sionista, que dejó numerosos mártires y heridos, en su mayoría niños y mujeres, llamando a la ONU para intervenir urgentemente y proteger a los hospitales y al personal sanitario de los crímenes sionistas. A su vez, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas responsabilizó a la administración estadounidense por las continuas masacres cometidas por la ocupación contra los palestinos de la Franja de Gaza. En un comunicado publicado este lunes, Hamas llamó a la comunidad internacional y a la ONU a que asumieran sus responsabilidades legales y morales ante estos repetidos crímenes, pidiéndoles que tomen medidas inmediatas para detener la agresión en curso. Fuera de Gaza, la agresión se intensifica cada día más en Cisjordania ocupada, donde 2 palestinos, entre ellos un niño, fueron asesinados y otros 7 resultaron heridos por balas de las fuerzas de ocupación cuando irrumpieron esta mañana en las ciudades de Jenin y Naplusa. Paralelamente, el ejército de ocupación sigue con sus campañas de detención a gran escala, deteniendo en las últimas 24 horas al menos 50 palestinos, entre los cuales figuran niños, periodistas y expresos. Para evitar una mayor escalada en la región, España y Irlanda reiteraron este lunes su llamamiento al resto de Estados miembros de la Unión Europea para que suspendan el comercio de armas con la entidad sionista por su guerra contra Gaza y el Líbano. En una rueda de prensa celebrada en Barcelona, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien condenó los ataques sionistas contra la misión de la FINUL en el Líbano, subrayó que España ha dejado de vender armas a la entidad, llamando al mundo a tomar la misma medida. Creo que la Comisión Europea, el gobierno de todos los europeos y europeas, debe responder de una vez por todas a la petición formal que hicimos 2 países europeos, España e Irlanda, hace ya 9 meses, y suspender el acuerdo de asociación con el gobierno de Israel si se constata, como todo sugiere, que se están violando los derechos humanos. Y por la misma razón, la comunidad internacional debe blindar su apoyo a las Naciones Unidas. Siempre en la región, y hablando del Líbano precisamente, donde la máquina de guerra sionista sigue apuntando a varias partes del territorio en toda brutalidad. El Ministerio libanés de Sanidad dio a conocer este lunes que los ataques sionistas perpetrados en las últimas 24 horas ocasionaron 51 mártires y otros 174 heridos, lo que eleva el balance total de la agresión sionista a 2.306 mártires y 10.698 heridos desde el comienzo de la agresión sionista contra el Líbano el pasado 8 de octubre. Tratándose de las repercusiones de las guerras, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, dio a conocer desde Ginebra que el número de refugiados y desplazados en todo el mundo ha alcanzado 123 millones, una cifra sin precedentes, según él, debido a los conflictos, la persecución y la pobreza. En ocasión de la reunión anual de la organización, el alto responsable onusiano advirtió del agravamiento de la crisis de desplazados en el Líbano debido a los ataques aéreos y en Sudán por el conflicto armado. Y terminamos con deporte. La selección argelina de fútbol ha vuelto esta tarde a imponerse con un golazo a 0 ante su homóloga togolesa, ello en el marco de la 4ª jornada de la fase de clasificación a la Copa Africana de Naciones CAN 2025. Con este nuevo triunfo, Argelia mantiene la primera posición en su grupo, el grupo E, con 12 puntos. Con deporte llegamos al fin de nuestro telediario de esta noche. Gracias por su atención. Cita mañana. Muy buenas noches.